poder acercarnos a ti, Señor, en esta mañana, como tu pueblo escogido desde antes de la eternidad para venir a adorarte y alabarte. Tú, Señor, que a través de la sangre de Cristo has salvado a un pueblo pecador, un pueblo rebelde, un pueblo culpable, pero a través de tu gracia y tu gran misericordia, tú has querido acercar a ti, a todos y cada uno de aquellos a quien tú has amado. Y has dado a Cristo, tu Hijo, que se ha entregado a sí mismo en la cruz, porque aquellos que Él ha amado, lo ha amado hasta el fin, y se entregó a sí mismo por todos ellos. Y hoy, oh Señor, podemos elevar a ti nuestra oración, y tú puedes escucharnos, y tú puedes recibir nuestro clamor, y llegan hasta tus oídos las palabras de tu pueblo. Quieras tú, a través de tu misericordia, Señor, derramar tu bendición a través de tu palabra, que podamos recibir las enseñanzas que tú nos traes en esta mañana, siendo conscientes que tu deseo es edificarnos en nuestra alma. Danos corazones humildes que puedan recibir tu voz, aun cuando vienen de boca de hombres que son falibles, que son pecadores, pero tu palabra, Señor, es fiel y es santa. Quieras tú bendecirla en medio de nosotros en esta mañana. Prepara a tu iglesia para recibir tu palabra. Y te damos gracias, oh Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer a partir de los versículos 10 hasta el versículo 19. Hechos 9, del 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En estos versículos nosotros tenemos el registro de lo que ha sido esos primeros días, esos primeros momentos de Saulo de Tarso como un discípulo de Jesucristo. Este es el registro de nuevos días del nuevo convertido Saulo de Tarso. Así que quiera Dios, hermanos, guiarnos para que de aquí nosotros podamos sacar cosas buenas, cosas que sean de lecciones para nosotros. En el mensaje anterior nosotros vimos la aparición de Jesucristo a Saulo de Tarso en ese camino a Damasco. Saulo se dirigía a esta ciudad con esa misión encargada para poder encarcelar a judíos que se habían convertido al cristianismo. Damasco era la capital de Siria y en ella vivía una proporción muy grande de judíos. Y aparentemente muchos de ellos estaban convirtiendo a la fe en el Señor Jesucristo, y el Evangelio estaba creciendo de manera significativa en ese lugar. Pero nosotros no sabemos cómo el Evangelio llegó a esta ciudad de Damasco. No sabemos cómo ha sido. Pero probablemente fue a través de aquellos discípulos que estaban en Jerusalén, y por causa de la persecución esos huyeron después de esa muerte de Esteban, ¿verdad? Dice que hubo una gran persecución y muchos se dispersaron, y quizás
estos judíos que se estaban convirtiendo, estaba haciendo de la mano de estos que huyeron y llegaron hasta la ciudad de Damasco, mientras que los apóstoles se habían quedado allí en Jerusalén. Damasco se encontraba a más de 200 kilómetros de Jerusalén, así que muy lejos tuvieron que huir aquellos que estaban siendo perseguidos para llegar hasta esta ciudad. Y probablemente estos en la ciudad de Damasco comenzaron a predicar el Evangelio y seguramente muchos comenzaron a convertirse a Cristo. Y probablemente esta noticia llegó a los oídos de Saulo. Saulo en Jerusalén, y escuchó de un gran avivamiento, si se pudiera decir, en la ciudad de Damasco, donde se estaban convirtiendo muchos judíos a la fe en Cristo. Él se encontraba en una campaña personal para poder destruir a la iglesia de Cristo, a quien él juzgaba a Cristo como un falso profeta y juzgaba a la iglesia como una secta peligrosa y dañina para la verdadera fe en la que él creía. Entonces, después de haber recibido autorización de los sacerdotes, del Sanedrín, de todo ese cuerpo de autoridad allí en Jerusalén, él pidió ayuda también a los líderes de las sinagogas de Damasco, ¿sí?, para que pudieran identificar quiénes eran aquellos judíos que habían creído en Jesucristo para poder llevarlos presos de regreso a Jerusalén y allí juzgarlos en el Sanedrín hasta la muerte, si era preciso, como fue el caso que hemos visto de el mártir Esteban. Pero en el camino a Damasco, Saulo experimentó aquello que sería su conversión. Jesucristo le aparece en su gloria. Saulo se rinde allí ante la presencia de aquel que apareció en aquel gran resplandor. Cristo se identifica como aquel a quien él está persiguiendo, y él recibe orientaciones para que se dirija a la ciudad de Damasco, y ya no como un perseguidor de la iglesia, sino como un discípulo de Cristo. Y allá se le diría a él lo que él tendría que hacer. Nosotros leemos allí en los versículos del 10 al 12, que hemos leído en la porción recién, como el Señor Jesús, el mismo Jesús que se le apareció a Saulo, se le parece también a un creyente llamado Ananías en una visión, y lo comisiona a que él vaya hasta Saulo de Tarso a hacer allí algunas cosas con él. ¿Quién es este Ananías? Bueno, probablemente era uno de aquellos judíos que vivían en Damasco, que pertenecía a alguna sinagoga de Damasco, y que se había convertido al cristianismo por el testimonio de aquellos que vinieron huyendo desde Jerusalén. Él era un discípulo, dice allí, un discípulo. Habíamos mencionado que el relato de la conversión de Saulo es descrita aquí en Hechos 9, pero también este relato es descrito en el capítulo 22 del libro de Hechos. Aquí lo narra Lucas. En el capítulo 22, más adelante, lo narra el propio Saulo, su conversión, y en el capítulo 26 también lo narra el propio Saulo allí delante del rey Agripa. Primero lo narra delante de toda esa multitud que lo estaba linchando, después delante del mismo rey Agripa. Los tres relatos cuentan el mismo acontecimiento, pero con algunas diferencias. Algunas son relevantes, algunas no tanto. En el capítulo 22 nos contribuye hablando acerca de este Ananías, que aquí no está, diciendo, por ejemplo, lo siguiente en el versículo 12 del capítulo 22. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Así lo describe Saulo. ¿Qué significa ser piadoso según la ley? Hubo muchos judíos en el primer siglo que creyeron en el Señor Jesús verdaderamente, pero ellos no dejaron de ser judíos. Ellos seguramente continuaron circuncidando a sus hijos, continuaron guardando las fiestas de Israel, continuaron adorando en el templo, seguían dando las ofrendas y los diezmos. Seguramente ellos no ofrecían sacrificios de animales porque habían entendido que Cristo era el sacrificio que sustituyó a todos los sacrificios en el Antiguo Testamento. Él era el cordero sacrificado para el perdón de sus pecados, pero ser cristiano en el siglo I no significaba dejar de ser un judío. Ananías era un hombre piadoso según la ley. Esto significa que él era un judío convertido, pero que continuaba guardando algunas cosas del judaísmo, que fue la misma cosa que hizo Pedro.
Cuando estaba allí con Cornelio, Pedro manifiesta que él no podía entrar en la casa de un gentil, que él no podía comer ciertas cosas. Allí Pedro todavía manifestaba ese carácter judío. O el tema de la comida, que bien nos habla Pablo allí en 1 Corintios capítulo 8, donde había hermanos fuertes y hermanos que ya habían entendido ciertas cosas de esta nueva dispensación de Cristo, ¿verdad?, en cuanto a la iglesia. Otros no, y se le era llamado los hermanos débiles, que continuaban todavía quizás queriendo guardar algunas cosas. O el mismo apóstol Pablo, que en una ocasión se rapó la cabeza porque él había hecho un voto. Esto era algo judío. Él pretendía ir a Jerusalén en tiempos de la fiesta de Pentecostés. Entonces, ser un buen cristiano no significa ser un mal judío en aquella época. Pero todo eso se acabó con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, después de la muerte de Cristo. Allí todo cesó absolutamente y Dios puso un punto final en cuanto a la religión judía de manera total, y así dando lugar a la iglesia. Pero hasta el año 70 muchos judíos se convertían al cristianismo, pero continuaban con algunas prácticas judaicas, y era el caso de este Ananías, un hombre que era piadoso según la ley, temeroso de Dios y que había encontrado la esperanza de Israel, que era en Jesucristo. Dice también el texto que él tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Es decir, él era un hombre devoto, según la ley, y respetado por todos los judíos que vivían allí. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante este dato acerca de él? Es importante porque es por el papel que él va a desempeñar a continuación. Porque Ananías va nada más y nada menos que oficializar y dar entrada a Saulo de Tarso como miembro de la iglesia de Jesucristo. Entonces, para esto era necesario que fuera alguien de buena reputación, alguien bien conocido de los demás, alguien calificado para la tarea y seguramente alguien que generara una confianza en el pueblo para que el pueblo pudiera confiar realmente que Saulo de Tarso se había convertido. Porque era de manos de Ananías, un hombre que era respetado por todos los judíos. Dice en el versículo 10 que Jesús le aparece en una visión. Esto también es interesante destacar, creo que lo hemos mencionado en algún momento. Esta visión de Ananías con lo que sucedió con Saulo tiene una diferencia. Tiene una diferencia. Porque lo que le sucede a Saulo fue que Cristo le apareció a él de manera real, de manera verdadera. Fue un fenómeno que podía ser observado, no solamente por Saulo, sino que también fue observado por otras personas, aquellos que estaban allí con Saulo. Ellos vieron la luz, escucharon la voz, pero con diferencia que no pudieron ver al que estaba en la luz ni a aquel que hablaba, pero era algo real, en diferencia de lo que sucedió aquí con Ananías. Ananías tuvo una visión. No se sabe si fue en forma de sueño en la noche o de trance mientras él estaba en el día. ¿Por qué es diferente? Porque en el caso de Saulo de Tarso, como él estaba siendo llamado por Jesucristo para ser un apóstol de los gentiles, era necesario que él viese entonces al Cristo resucitado. Porque este era un requisito para todo apóstol. Al Cristo glorificado en el cuerpo de su resurrección, y esta era una de las marcas del verdadero apostolado. Tenía que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Por eso Jesucristo se le aparece a él de manera real en el camino hacia Damasco. Pero es muy diferente a la visión que tuvo Ananías. Ananías, al igual que el niño Samuel, muchos años antes, él responde obedientemente al llamado de Jesús, diciendo: aquí estoy, Señor. Cristo llamó a Ananías por su nombre. Y esto quizás puede dar a entender, no tanto porque lo llame por su nombre, sino por la falta de sorpresa de Ananías, que es probable que no fuera la primera vez que le hubiese aparecido o le hubiese hablado a los oídos de Ananías el Señor, o visto visiones acerca del Omnipotente, porque sin tener terror ni perplejidad, sino que prontamente él respondió: Señor, heme aquí, dispuesto él a ir donde el Señor le enviara o a hacer lo que el Señor le mandara hacer. En el versículo 11, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Dicen los estudiosos que esta calle todavía existe allí, en
Damasco. Y yo la busqué por internet para ver si verdaderamente era así. Y ciertamente, esta calle todavía sigue existiendo allí en la ciudad de Damasco. Es una vía importante porque atraviesa toda la ciudad de Damasco y conecta una de las puertas importantes de la ciudad con otra puerta importante de la ciudad. Y esta calle atraviesa de una manera recta toda la ciudad. Esta calle ya no es llamada derecha, sino que es llamada vía recta. Y aquí es llamada derecha no por diferenciar izquierda de derecha, sino por recta que es una calle derecha. Por eso se llamaba o se le dio este nombre. Y en algún lugar, en algún punto de esa calle, Ananías tuvo un encuentro con el apóstol Pablo. Si tú la buscas en internet, seguramente la encontrarás. Y él le dice, y busca en casa de Judas. Este Judas no es ninguno de los Judas que nosotros conocemos de los evangelios, ni tampoco de las cartas. Judas era un nombre muy común en la época esa. Y nada más se nos dice acerca o con respecto a este Judas. Ni tampoco se dice qué relación tenía Saulo con él, simplemente que se le es mandado a Ananías que allí él lo encontraría a Saulo. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Cuál fue la cosa que Jesús le dice a Ananías para convencerle de que Saulo se había convertido verdaderamente? Él oraba. Él estaba orando. Esta es la primera cosa que una persona convertida hace. Él ora. Él se dirige a Dios. Él habla con Dios. Como un bebé, hermanos, cuando nace. ¿Cuál es la muestra de que un bebé cuando nace está vivo? Él grita, ¿verdad? Él llora. A veces hay que darle una palmada para que él manifieste esa reacción de que está vivo. Él grita, él llora. Pues bien, así también la primera evidencia de una persona convertida es la oración. Es la oración. Y este era el punto para convencer a Ananías de que Saulo era un verdadero convertido. Él estaba allí en la casa de este Judas orando. ¿Y la oración en qué consiste? La oración consiste en hablar con Dios. En hablar con Dios, en dirigirse a Dios. Pero también consiste en una parte o en otra parte muy importante, en que Dios oiga, ¿verdad? Es hablar con Dios, pero que Dios oiga, que Dios escuche. Porque mucha gente ora, o mucha gente dice que ora, pero la cuestión es, ¿Dios la escucha? Porque si Dios no la escucha, esa persona está orando consigo mismo, como el fariseo. Aquí Dios le dice a Ananías, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Él está hablando conmigo, Ananías. Él me está clamando y yo lo estoy escuchando. Y aquí yo estoy oyendo su oración. ¿Y quién mejor que Dios, verdad, para testificar esto? Siendo Dios quien era el que estaba recibiendo la oración de este hombre. Esto me recordó el momento cuando Dios llama a Moisés a liberar a su pueblo allí en Egipto. Le dice en Éxodo capítulo 3 versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Pero un poquito más atrás, en Éxodo 2:23, dice, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Subió a Dios. Y en el versículo más adelante dice, delante de mí. Dios escuchó la oración. Estaban teniendo contacto, un puente entre Dios y el pueblo. ¿Cuál era la condición de Saulo? Saulo estaba bajo convicción de pecado, temblando y atónito. Esto era lo que debería hacer el pecado delante de los ojos de los hombres. Introducirlos al clamor a Dios, introducirlos a la oración. Y Saulo estaba bajo una aflicción, allí estaba él ciego como enfermo. Y Santiago dijo, ¿está alguno afligido? Haga oración, porque Dios oye, escucha la oración del afligido. En el Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
La oración es el puente entre Dios y el hombre. Así que Pablo por fin empieza a orar a Dios con sinceridad. Por fin. Y Jesús tranquiliza a Ananías cuando le dice que Pablo estaba orando, él lo estaba escuchando y lo estaba haciendo sin descansar. Y es de suponer que Pablo, al orar con sinceridad a Jesús, ha puesto su confianza en él y que Jesús ha aceptado a Pablo, porque está escuchando su oración. Y Jesús prepara tanto a Pablo como a Ananías al aparecerse a cada uno en una visión y darles instrucciones. En el versículo 12 dice así: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Por qué una visión para Pablo y otra para Ananías? ¿Por qué Dios tuvo que hacer algo así? Porque era importante convencer a Saulo de que Ananías era alguien enviado por el mismo Cristo que le apareció a él en el camino a Damasco. Que lo suyo que le había aparecido allí en el camino no era un sueño, que no era un producto de la imaginación de él, sino que había sido algo real. Porque aquello que le había sucedido en el camino a Damasco para este fariseo, que había sido alguien devastador para la iglesia de Cristo, porque todo su mundo se había puesto de cabeza para abajo, todo lo que él tenía se le había derrumbado completamente, y entonces era necesario todas esas medidas para poder decirle: Saulo, lo que te sucedió en el camino fue algo real. Y la prueba de que esto es real es que por medio de una visión yo te digo que te aparecerá un hombre llamado Ananías y pondrá las manos sobre ti y tú recobrarás la vista. Y al mismo tiempo le da una visión a Ananías para convencerle tanto a él como a Saulo de que todo aquello era algo de la providencia de Dios, que era Dios que estaba actuando detrás de todo. En los versículos 13 y 14 nos habla de la objeción de Ananías de ir hasta Saulo. Y es como si Ananías tratase de informar estas cosas a Dios como si Dios no las supiera ya. Pero cuán condescendientemente el Señor admite a su siervo que él razone con él, ¿verdad? Ananías alega que este Saulo era un perseguidor destacado de los discípulos de Cristo. Él le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, que es un malicioso enemigo del Evangelio de Cristo. Todos los que fueron esparcidos por la última persecución, muchos de los cuales vinieron a Damasco, hablan de los muchos males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Que era el perseguidor más violento de todos y un cabecilla en la maldad. Los estragos que ha causado en la iglesia, porque esa es la palabra que se usa más atrás, acerca de lo que Pablo estaba haciendo a la iglesia, estaba haciendo estragos, y no hay nadie del que ellos tengan más temor, ni siquiera del mismo sumo sacerdote. Su misión en este momento en Damasco es para perseguirnos a los cristianos, y él aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, para tratar a los adoradores de Cristo como los peores criminales. Esto es lo que Ananías estaba objetando, como trayendo esta información a Dios. Con esta objeción de Ananías ante Cristo, ¿se podría decir que Ananías estaba mostrando una falta de fe? ¿Era falta de fe esta objeción de Ananías? ¿Ustedes qué creen? No debemos justificar, pero tampoco debemos culpar a Ananías por las objeciones que tiene a las órdenes de Cristo. Porque aquellos informes que eran relacionados con la gran persecución en Jerusalén se encuentran circulando en la dispersión también y a los creyentes de Damasco. Y los creyentes de Damasco están en guarda, están velando, porque se le aproxima a ellos una gran persecución, una violenta persecución. La historia de la redención nos enseña que otros santos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, recibieron órdenes parecidas a esta y que también ellos expusieron a Dios sus objeciones. Pensemos en Moisés, a quien Dios llamó para que fuese a la corte de Faraón allí en Egipto para poder liberar. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Objetar con Dios. Señor, tú no sabes. Señor, tú y yo no sé hablar. ¿Y cuántas objeciones?
El caso de Jonás, quien recibió instrucciones específicas con respecto a ir a predicar el arrepentimiento a los habitantes de Nínive. O en el caso de Zacarías, a quien se le dijo que su esposa Elizabeth daría a luz un hijo. Y él objeta con Dios: Señor, yo soy viejo, mi mujer. Se quedó mudo hasta que naciera el niño. O el mismo Abraham y Sara, cuando recibieron la noticia también de tener un hijo. Señor, somos viejos, ¿cómo puede ser esto? Dios ejerce una extraordinaria paciencia con sus hijos cuando estos hacen objeciones basadas en su ignorancia. En su ignorancia. No en su falta de fe, en su ignorancia. El problema es que cuando Jesús habla a Ananías en una visión, Ananías ignora que lo que le estaba tratando de comunicar el Señor Jesucristo es que la persecución ya había desaparecido. El causante de la persecución ya estaba en su sitio. Pero con su actitud no está revelando falta de fe, sino consternación que es producto del miedo. Producto del miedo. El miedo quizás llevó a Ananías a razonar de la siguiente manera: Señor, es verdad que tú nos has enseñado la grande lección a devolver bien por mal y a orar por nuestros perseguidores. Pero si Él es un perseguidor tan grande de los cristianos, ¿será prudente que yo vaya a Él? Aquí está Él como razonando con Jesús esto. ¿Será prudente? Señor, tiene en cuenta quién Él es. ¿No se arrojará como un cordero en la boca de un león? ¿O como un león atacando al cordero? Y si de este modo se me acarrea mi aflicción, ¿seré culpable yo de mi imprudencia, Señor? ¿De meterme allí en la boca del lobo? Quizás razonaba de esta manera, o quizás el miedo lo llevó a razonar también en decir: ¿servirá de algo ir a Él? ¿Un hombre como este? ¿Puede ablandarse alguna vez un corazón tan endurecido o tal etíope cambiar su piel, Señor? Lo que solemos llegar a pensar, ¿verdad?, cuando vemos a personas tan endurecidas cuando escuchan el Evangelio, ¿no? No vale la pena. No vale la pena. Mira su corazón tan duro. Quizás razonamientos así pasaron por la mente de Ananías al objetar ante Cristo. Pero Cristo invalida inmediatamente su objeción diciendo: no me digas lo malo que este hombre ha sido, Ananías. Yo lo sé muy bien, pero sigue tu camino, date prisa en obedecerme y dale toda la ayuda que tú puedas, porque es un vaso escogido para mí. Es un vaso escogido para mí. En este caso, no necesitas temer. Ve. Y dice el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En estos dos versículos nosotros vemos la comisión que Cristo tenía para Saulo. Saulo era un vaso de barro donde el tesoro del Evangelio debía ser depositado en él para ser llevado a muchos. Un vaso de barro, sí, pero un vaso escogido por Cristo. El vaso que Dios usa es un vaso que Él mismo escoge. Y ese vaso que Él escoge es un vaso perfectamente adecuado porque es de su elección. Es Él quien lo escoge. Es un instrumento para ser empleado para su voluntad, para su obra. Así que está perfectamente escogido. No hay duda. Sea quien sea, haya sido como haya sido, es Dios quien lo escoge y Dios no se equivoca. Me es escogido, dice el Señor. En Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Pablo era un vaso escogido por Dios para honra y le estaba diciendo a Ananías que no se le debe descuidar en su triste condición actual, ni se le debe arrojar como una vasija despreciable y rota o como un objeto indeseable, sino que es un vaso destinado. Es un vaso destinado. Destinado a llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Él va a ser o iba a ser
el apóstol de los gentiles. Es mi instrumento escogido para llevar el evangelio a las naciones paganas. Él será quien arbolará mi nombre como una bandera allí entre los gentiles. Es más, yo lo escogí para dar testimonio ante reyes, gobernadores, príncipes, emperadores, al rey Agripa y al propio César. Y lo haré también en la presencia de los hijos de Israel. Como vemos como Pablo en cada ciudad que llegaba, él primero se dirigía a una sinagoga para llevar primeramente el evangelio a los hijos de Israel. Así que vemos esta comisión de Cristo para Saulo: predicar a los gentiles, predicar a los reyes y al pueblo de Israel. Pero también les mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, dice el Señor. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? También es necesario que mostrarle a Él lo que es padecer por mi nombre. Hay dos explicaciones posibles y las dos pueden ser bastante aceptadas. La primera es: yo le mostraré para que Él entienda el mismo sufrimiento que Él causó a mis discípulos. No de una forma de castigo, pero de una forma experimental. Porque Saulo había causado mucho mal a la iglesia de Cristo. Él castigaba, flagelaba, encarcelaba, él daba su voto para que los maten. Por su parte, él causaba estragos en la iglesia. Esa es la palabra que se usó. El mayor perseguidor de la iglesia. Pero ahora él va a sentir, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Después de todo lo que hizo, después de toda la vida desaprobada que Pablo llevó delante de la presencia de Dios, Saulo fue perdonado por Cristo. Todo lo que hizo en su ceguera, en la ignorancia de su corazón, en su fanatismo sin entender lo que estaba haciendo, nosotros vemos en sus cartas lo cuánto que Pablo estaba arrepentido de todo lo que él había hecho a Cristo y a la iglesia de Cristo. Lo escribe, y muchos comentaristas aún creen que ese aguijón que él tenía era algo de esto. Era su dolor, era su aflicción por lo que él causó a la iglesia, y lo repite muchas veces en varias cartas. No hay ninguna duda de esto, pero él ha sido perdonado de todo esto. Pero los pecados traen consecuencias. Los pecados traen consecuencias. Aunque Saulo de Tarso había sido perdonado, la vida de él sería marcada por el sufrimiento, porque él persiguió a la iglesia de Cristo de aquella manera. Y hermanos, nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios funciona de la misma manera hoy en día también. Nosotros pecamos, nos arrepentimos sinceramente, confesamos nuestros pecados a Dios, y con seguridad nosotros podemos confiar en el perdón de Dios y creer que no seremos condenados por nuestros pecados, pero las consecuencias permanecen. Las consecuencias permanecen, y Dios usa las consecuencias para enseñarnos, probablemente, para enseñarnos la seriedad del pecado, para enseñarnos la gravedad del pecado, quizás para dar ejemplo a otras personas al vernos a nosotros sufrir las consecuencias de nuestros pecados, para que ellas teman también, y para que nosotros no repitamos el procedimiento que generó todo ese sufrimiento y esas consecuencias en nuestra vida. Esta podría ser una razón de estas palabras de Cristo. En segundo lugar, también podría ser una segunda razón por la cual Saulo debía sufrir por el nombre de Jesús, sería para que él entendiera mejor el camino de la cruz. Entendiera mejor el camino de la cruz. Pablo quizás fue el apóstol que más sufrió de todos los apóstoles. En una sola carta, en la carta de Corintios, él nombra hasta 5 listas de sufrimientos, donde él habla de prisión, de flagelación, de apedreamiento, de pasar hambre, frío, desnudez, de ser rechazado por los suyos, de ser expulsado, angustias, dolores, aflicciones, sufrimientos, que no vemos, por ejemplo, en la vida de Pedro. Los relatos, por lo menos, de los evangelios o las cartas no muestran que Pedro haya quizás incluso sufrido la mitad de lo que sufrió el apóstol Pablo. De todos los apóstoles, probablemente el que más sufrió fue
Él. Y por eso quizás es el que más ofrece orientación clara, bíblica y profunda sobre cómo los cristianos deben comportarse bajo el sufrimiento. Es el apóstol que mejor instruye a la iglesia a encontrar consuelo en medio de su aflicción. La segunda carta de Corintios, capítulo 4, por decir algo, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Pablo hablaba en Romanos capítulo 8, cuando él habla del sufrimiento, del tiempo presente, no se compara con la gloria que nos espera. Como todas las cosas ayudan a bien. Era el apóstol que más o mejor consoló a los creyentes en el sufrimiento, o que mejor entendía este consuelo de parte de Dios en medio del sufrimiento. En Romanos 5, cuando nos habla que las tribulaciones producen paciencia, producen esperanza, que tenemos que tener gozo en medio de ellas. La carta a los Filipenses, capítulo 4, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por cuánto sufrimiento no ha pasado el apóstol Pablo? Las cartas de Pablo están llenas de consuelo, de un hombre que experimentó verdaderamente lo que es el sufrir por causa de Cristo. Y en esas cartas encontramos consuelo, encontramos esperanza cuando nosotros estamos pasando también por sufrimientos. Aquellos que llevan el nombre de Cristo deben esperar llevar la cruz de Cristo también. Aquellos que más hacen por Cristo son los llamados a menudo a padecer más por Él. Saulo debía padecer. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces en los versículos 17 y 18 se cumple lo que el Señor le mostró a los dos en visión. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Destacamos aquí, hermanos, que Ananías era un creyente común. Era un creyente simple, común. Él no era un pastor, él no era un apóstol, él no era un diácono, quizás ni era un predicador. Un creyente común, pero él había sido comisionado directamente por el Señor Jesucristo con una autoridad directa dada por Jesús para poner las manos sobre Saulo. Interesante ver aquí que como que ese miedo que tenía Ananías ya no está, ¿verdad? Él llega a llamar a Saulo como hermano Saulo. Fíjense con la tranquilidad que él ya está delante de él, a quien él temía tanto. Hermano Saulo. La imposición de manos en la Biblia significa transferencia de alguna cosa. En el Nuevo Testamento, la transferencia de algún cargo o de alguna obra o de alguna misión o de alguna autoridad que se delega, y Ananías aquí es comisionado para hacer esto. Él fue comisionado a la tarea que Jesús tenía para él, la tarea de devolverle la vista a Saulo, de sanar a Saulo, la tarea de comisionarlo a él en su comisión dada por Cristo a él. A él también se le comisionó para que Pablo sea lleno del Espíritu Santo y también para que cese su ayuno. El devolver la vista, no cabe duda que esto realmente fue un milagro, porque por manos de Ananías, Saulo es curado de su ceguera y vuelve a ver otra vez. Y también para que fuese lleno del Espíritu Santo. No es que Pablo no tenía el Espíritu Santo, creemos que Pablo, al convertirse allí, en la visión que él tuvo, el Señor se le apareció, el Espíritu Santo ya estaba en él, convenciéndolo a él de todos sus pecados y de todos sus males. Sino que aquí, ser lleno del Espíritu Santo es como recibir esa unción necesaria para el ministerio que él tendría que ejercer. Es la capacitación que él iba a recibir o el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Él ya tenía el Espíritu, pero ahora sería lleno del Espíritu Santo para lo que fue encomendado. Y la evidencia de eso es que él sale de allí e inmediatamente comienza a predicar el Evangelio en Damasco. Allí no sucedió nada extraordinario cuando él fue lleno del Espíritu. Ni comenzó a hablar en lengua, ni se comenzó a tirar al suelo, ni comenzó a reírse, ni comenzó a hacer nada extraordinario, sino recibió denuedo, recibió valentía,
para poder predicar el Evangelio, que es la evidencia realmente de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Que ahora la persona testifica acerca de su Salvador. Algunas cosas a destacar, hermanos, en esto que hemos considerado ahora. Primeramente, la soberanía de Dios en la elección de sus instrumentos. La soberanía de Dios en la elección de sus instrumentos. El Señor le dijo: ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este. Quien escoge es Cristo. No fue Saulo quien escogió a Cristo. No fue escogido solamente para el servicio, sino que él fue escogido para conversión. Porque Dios no va a llamar a nadie para un servicio si no lo salva primero, si no lo hace suyo primero para su servicio. Aquí vemos claramente la soberanía de Dios en escoger a la persona para salvación. Es Dios quien escoge. Entonces vemos la soberanía de Dios en escoger a los pecadores. Y el que Dios levante también a personas improbables para su servicio y para su gloria. Es Dios quien escoge a los hombres y es Dios quien los comisiona para el servicio que Él designe en su obra. No somos nosotros. Es Dios quien capacita, es Dios quien da los dones y es Dios quien llama a cada uno a servir a la iglesia. ¿Quién era Ananías? Ananías era un hombre común que Dios escogió. Así que esto, en segundo lugar, nos hace también pensar que Dios usa a hermanos desconocidos. Dios usa a hermanos que no son muy vistos, no son muy eminentes en la iglesia. Ananías no era un hombre reconocido en algún ministerio importante. Era un hombre reconocido y respetado por el pueblo por su manera de vivir, porque era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Dios usa a hermanos desconocidos para hacer sus planes más grandiosos. Dice un comentarista: Dios le dio solo 10 minutos de gloria a Ananías. Solo 10 minutos para hacer una de las tareas más importantes, a saber, levantar a Saulo de Tarso y comisionarlo como apóstol de Jesucristo, un hombre que cambiaría el mundo por completo. Nunca más se va a hablar de Ananías, pero Dios puso a este simple hermano para hacer una obra extraordinaria como esta. Introducir a Saulo, nada más y nada menos que Saulo, en la iglesia y comisionarlo a la obra que Cristo tenía para él. Dios usa a hermanos desconocidos para hacer sus planes más grandiosos. Por eso no digamos: hermanos, yo no sirvo para nada, o yo soy insignificante, o yo no tengo nada para darle a Dios. Mi servicio en la iglesia pasa totalmente desapercibido al Señor, a los hermanos. No digas eso. Ananías nunca imaginó que iba a ser usado por Dios de esta manera. Dios usa a quien Él quiere, pero escucha, Él tiene como preferencia normalmente a las personas humildes de su pueblo para hacer la diferencia. En tercer lugar, el poder de la oración. Saulo estaba orando porque era una señal de que él era convertido. Ananías ora, Saulo es curado. Ananías ora y Saulo fue lleno del Espíritu Santo. El texto nos habla acerca del poder de la oración. Nosotros podemos orar por la sanación de las personas, hermanos. Nosotros podemos orar por enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Nosotros creemos que Dios tiene el poder para sanar algo como eso, ¿verdad? Orar por enfermedades terminales. Podemos orar para que Dios cure a personas con enfermedades terminales. Pero está en la soberanía de Dios responder o no. Pero estamos llamados a orar por eso. Llamados a orar por sanación. Un milagro de Dios, que Dios sane a las personas. Dios tiene el poder para ello. Pero solemos tener el problema, ¿verdad? De que las enfermedades terminales las vemos como terminales y ya no siquiera oramos a Dios por eso. Lo damos por hecho. Ya está. Médicamente, naturalmente, la enfermedad esa ya demostró que mata a muchos, no hay cura. Tenemos que confiar en la soberanía de Dios, en sanar lo que sea. Podemos orar por eso, hermanos, podemos y debemos. De ahí a que Dios responda o no, ya está en Él.
Podemos orar también para que nuestros pastores y predicadores sean llenos del Espíritu Santo a la hora de predicar, como aquí bien vimos que Saulo fue lleno del Espíritu Santo para eso. Podemos. Y podemos orar también para que Dios prepare a la iglesia y la llene de su Espíritu para poder también recibir su palabra y ser también santificada. Y en último lugar, podemos confiar en que detrás de todas las cosas está la mano poderosa de Dios guiando todo acontecimiento según su providencia. Es lo que vemos aquí. La providencia de Dios estaba llevando a cabo, levantando a Saulo, trayendo a Ananías, respondiendo a las oraciones, encomendando a Saulo para que a través de esa tarea muchas iglesias serían levantadas, muchas personas serían convertidas. Todo eso hace parte de la mano soberana de Dios en su providencia. El Evangelio del Señor llegó hasta esta isla y salió de Jerusalén. Salió de miles de kilómetros de aquí y llegó aquí a través de la providencia de Dios. Y cuanto antes entendamos eso, hermanos, que la providencia de Dios se extiende sobre todas las cosas, mejor vamos a enfrentar entonces nuestras dificultades y aflicciones de nuestra vida. Mejor lo haremos. Porque el mismo Dios que está por detrás de esos sufrimientos es el mismo Dios que también puede intervenir y hacer que no seamos tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Es el mismo Dios. Él es el que hiere y Él es el que cura también. Nuestro Dios es el Dios de la historia, que no es dominado ni controlado por las decisiones humanas, sino que Él llevará a cabo todos sus planes conforme a su voluntad y conforme a sus designios eternos. Y esto, hermanos, es lo que hace a Dios confiable. Lo hace confiable, porque Él llevará a cabo todos sus buenos propósitos sin faltar ni uno de ellos. Entendamos eso. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor.